Mediante el presente video se pretende explicar de manera sencilla tres teoremas de integración para el análisis vectorial, comenzando por el teorema de Gauss, seguido del teorema de Stokes y para finalizar el teorema de Green. Ahora analizaremos cada uno de ellos a continuación, junto con un ejemplo para un mejor entendimiento. También mencionaremos aplicaciones para este tipo de teoremas. Comencemos. Teorema de Gauss, o también conocido como teorema de divergencia, relaciona el flujo de un campo vectorial a través de la superficie cerrada de un campo en el volumen delimitado por dicha superficie. A esto se le denomina divergencia. Sea S la superficie de frontera de un sólido E dado con orientación positiva, esto quiere decir en contra de las manecillas del reloj. Sea F un campo vectorial cuyas funciones componentes tienen derivadas parciales sobre una región abierta que contiene a E. Estas son las características que debe de cumplir los problemas para poderse llevar a cabo con el teorema de Gauss. Tenemos de un lado a la doble integral de superficie, producto punto por diferencial de S. Es igual a una triple integral del sólido E, divergencia de F por diferencial de volumen. Bien, ahora analizaremos un ejemplo. Aplica el teorema de divergencia para calcular el flujo de superficie F a través de S, donde S es la superficie de un cubo con vértices en 1, 1, 1. Ahí podemos ver a la función con sus componentes en I, J y K. Bien, debemos obtener, primero, para obtener el flujo de S, debemos aplicar el teorema de Green. Debemos conocer F, entonces la separaremos en sus componentes P, Q, R, para así obtener unas derivadas parciales que nos ayuden a encontrar la divergencia de F. En este caso, como podemos ver, al obtener esas derivadas parciales nos queda como resultado 9x cuadrada z cuadrado, que en este caso sería la divergencia de F. Bien, una vez tenemos ya relacionada esta ecuación con el flujo y los límites, que en este caso serían los vértices, podemos continuar con la derivada del volumen, que en este caso serían los tres componentes en z, y y x. Bien, ahora continuando con el desarrollo, vemos que al obtener las primeras integrales nos quedan como unas constantes que después se multiplicarán ya habiendo analizado los límites. Bien, nos queda en la primera que hay una constante, hay un 6 constante que sale fuera de las integrales de la primera solución de la integral de arriba, que en este caso sería el componente de la z. Después se tiene que derivar el componente de las y con su respectiva integral obtener los límites que se multiplicarán con la constante que ya obtuvimos al principio. Posteriormente, evaluando la última integral, obtenemos ya como resultado el flujo. En este caso, como podemos ver, los límites eran iguales, la multiplicación siempre era igual y el flujo final es 8. Bien, ahora hablaremos de aplicaciones. Este teorema es muy utilizado en física e ingeniería para analizar la mecánica de fluidos en campos vectoriales de 3 dimensiones. Se ha utilizado para desarrollar también ecuaciones que nos ayuden a entender cómo se comportan los fluidos. Por ejemplo, la ecuación de Euler y Bernoulli. En la ecuación de Euler tenemos que relaciona la velocidad, la presión y la densidad en un campo en movimiento. Ahí podemos ver la ecuación, que es exponencial a la ix es igual a coseno de x más y seno de x. La ecuación de Bernoulli describe la sustentación, o se utiliza para describir la sustentación de los aviones.
que podemos ver es este. Teorema de Stokes. Stokes plantea este teorema en un campo vectorial dado que relaciona la integral de rotacional de un campo vectorial sobre una superficie con la integral final de un campo vectorial sobre la frontera de superficie. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos un campo vectorial el cual proyecta un área por debajo, el cual relaciona el flujo del campo vectorial principal. Esto se puede ver en la siguiente ecuación, donde tenemos la integral f, producto punto diferencial de r, es igual a la doble integral de superficie rotacional producto punto f diferencial de s. De otra forma también se puede representar como la doble integral de superficie s rotacional f producto punto por un vector normal n por la derivada de a. Sea S una superficie suave a trozos y orientada que esté limitada por una curva frontera C cerrada, suave a trozos y positivamente orientada. Esto quiere decir que vaya en contra de las manecillas del reloj. Sea F un campo vectorial cuyas componentes tiene derivadas parciales continuas. Estas son las condiciones que debe de cumplir los problemas para poderse implementar en el teorema de Stokes. Bien, ahora analizaremos un ejemplo. Aplica el teorema de Stokes si la función es igual a menos y cuadrada y más xj más z cuadrada en K, donde C es la curva de intersección entre el plano y más z es igual a 2 con el cilindro x cuadrada más y cuadrada es igual a 4 orientada positivamente. Bien, aquí podemos ver una representación gráfica del problema en el cual observamos el plano y el cilindro, cómo están relacionados entre sí y el área que proyecta por debajo la sección donde se encuentra el vector normal n. Bien, este vector normal n está relacionado con f. Para poder obtener los componentes de f debemos separar o pasar en el plano el 2 restando para poder así obtener las derivadas parciales de sus componentes y ver que termina siendo un 0, 1, 1, 1. Perdón, sin el último 1, nada más 2. Ya después podemos ver que los componentes de f serían menos y cuadrada x z cuadrada. Esto, para poder obtener el rotacional de f debemos aplicar la regla de Kramer, en el cual acomodaremos los componentes i, j y k más las filas extra que serían j y i para su multiplicación. De esta matriz de Kramer obtenemos los componentes en i que serían 0, j 0 y k sería 2y más 1. Continuando con la explicación, tenemos el rotacional f por producto punto, ya los obtuvimos en la diapositiva anterior. Nos queda, al multiplicar estas dos componentes o estos dos vectores, nos quedaría como 2y más 1. Bien, ahora sí podemos ya despejar la ecuación principal y resolver las integrales. Estas integrales tienen que estar dadas en coordenadas polares, ya que estamos hablando de un cilindro. Bien, evaluaremos las integrales desde 2pi hasta 0. Ahora tendremos que, para poder obtener el área, debemos multiplicar o cambiar
el diferencial de área por un diferencial de θ multiplicado por un diferencial de r. Desarrollando las integrales podemos ver cómo van saliendo las constantes y al final del desarrollo obtenemos solamente un 4π, que este sería el flujo total en el área dentro del cilindro. Aplicaciones. El teorema de Stokes se puede usar para convertir integrales de superficie a través de un campo vectorial en integrales de línea. A través de este concepto se han podido comprobar las aplicaciones o ecuaciones de Maxwell para resolver problemas en campos eléctricos, como por ejemplo la ley de Faraday, y para campos magnéticos en la ley de Ampere. Por último, el teorema de Green. Este teorema relaciona un integral de línea alrededor de una curva cerrada simple C y un integral doble sobre la región plana D limitada por C. Podemos ver la integral de C P de X más Q de Y es igual a la doble integral de la derivada parcial de Q con respecto de X menos la derivada parcial de P con respecto de Y multiplicada por un diferencial de área. Si C es una curva suave por parte cerrada, simple y orientada positivamente, sea de la región limitada por C, si P y Q tienen derivadas parciales continuas en una región abierta que contenga a D. Analicemos un ejemplo. Evaluar la integral de superficie C circular y de x menos x de y si C es una circunferencia en el radio 1. Bien, aquí podemos ver cómo se debe analizar si la circunferencia está en el origen y tiene radio 1 para poder determinar los componentes o, bueno, en este caso las funciones P y Q, que P sería y Q menos X. Ahora, analizando ya el teorema, podemos ver que es una curva cerrada positiva, ya que va en contra de las manecillas del reloj. Analizando las integrales y en los límites, obtenemos con coordenadas polares en la sustitución de las derivadas parciales, que nos quedaría como derivada parcial de Q con respecto a X nos queda como menos 1 y la derivada parcial de P con respecto de Y nos queda como menos 1. Podemos obtener esta constante menos 2 que después saldría al evaluar los límites de la primera integral. Pasamos a la segunda integral, en la cual ya solamente nos quedan coordenadas polares para encontrar el valor de menos 2π. Para finalizar, hablemos de las aplicaciones de este teorema. Este teorema tiene diversas aplicaciones en física, ya que mediante una integral lineal como la del teorema de Green se puede analizar la trayectoria de una curva, permitiendo predecir su comportamiento. Se puede utilizar en el estudio de resistencia de materiales si se cuantifica la fuerza en diferentes puntos. Se desarrollan estas integrales descritas en el teorema de Green. Y eso sería todo. Muchas gracias. Aquí están las referencias.